Hola, bienvenidas a mi canal Roskurumi. En esta semana ya es martes, vamos a iniciar con este Winnie Pooh vestido de monito de nieve, ¿sí? Espero y les vaya a gustar y lo vayan a realizar. Antes de comenzar, por favor no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. También les quería informar, hice unos cambios en mi canal. No sé si recuerden que hacíamos un amigurumi cada semana, ¿sí? Cada semana, y sábado y domingo les mandaba yo, les subía el amigurumi que seguía la semana. Les mostraba el nuevo muñequito que íbamos a realizar. Voy a hacer el cambio de forma de trabajar en mi canal. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Una semana voy a dejar para mostrarles el amigurumi que vamos a realizar para la siguiente semana. Es decir, que en una semana va a ser nada más publicando el amigurumi que vamos a realizar, y la siguiente semana es cuando vamos a realizar nuestro amigurumi. Ya no va a ser cada semana un amigurumi. El motivo es porque no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo para realizar. Me he complicado un poquito de hora que fue de regreso a clases, porque pues tengo que llevar a mis niños a la escuela, tengo que recogerlos y pues aquí los labores de la casa. Entonces ya me es difícil terminar los amigurumis para cada semana. Entonces, para no saturarme mucho, no estresarme tanto, voy a realizar un amigurumi en la semana, ¿sí? Lo voy a realizar en la semana. Por ejemplo, como vamos a realizarlo esta semana. La semana que entra es la que voy a descansar para terminar los amigurumis, ¿sí? Para terminar el amigurumi que viene para dentro de 15 días, para la siguiente semana. El motivo, bueno, pues ya les comentaba, por falta de tiempo. Miren, antes yo terminaba mis trabajos, terminaba el amigurumi y pues rápidamente sábado y domingo se los publicaba y ya para el lunes comenzábamos el amigurumi de la semana. Y ahora no, miren, ahora sí se me complica un poquito, ya que he tenido también pedidos de muñequitos, entonces se me complica y no alcanzo a terminar el muñequito a tiempo para yo publicarlo y ponérselos para que vean la siguiente semana. Entonces, sirve de que también ustedes pueden juntar sus materiales que vamos a realizar. Tienen una semanita para que, si les gusta el amigurumi y lo quieren realizar, pues tengan sus materiales listos y ya para que la siguiente semana lo realicemos, ¿sí? Espero y pues no pues sí, ahora sí que me da mucha pena pues trabajar de esta manera, pero por motivos es de que no me alcanza el tiempo y no no alcanzo a terminar mis nuevos amigurumis para yo mostrárselos aquí en el canal. Pero quise hacerlo de esta manera también para que ustedes junten sus materiales. Yo sé que los videos se quedan aquí en el canal. Para el día que ustedes lo quieran realizar, lo pueden realizar. Pero también para yo tener el tiempo de hacer el nuevo amigurumi, sí necesito el tiempo para realizarlo y ya la siguiente semana mostrárselos a ustedes. Así que ya va a ser la nueva forma de trabajar. Esta semana va a ser este amigurumi. La siguiente semana les publico el nuevo amigurumi. Y para la siguiente semana ya estaríamos haciendo el amigurumi que les haya mostrado yo en la semana que entra, ¿sí? Bueno, pues ya he explicado esto, porque ya ven que la semana pasada pues nada más les subí el video para que ustedes vieran el amigurumi de la semana, y ya comenzar con este día. Ayer lunes no les publiqué, iba a comenzar con las piezas pequeñas. Ya saben que en el primer video hacemos las piezas pequeñas. No publiqué ayer video
por motivo que fue pues día de descanso en algunas empresas, y pues tuve aquí, mi familia estuvo pues aquí conmigo, y pues me fue un poquito complicado grabar el video y subírselos. Pero vamos ahora martes a continuar, vamos a empezar nuestro amigurumi. Espero y les vaya a gustar y lo vayan a realizar. Y ya sería, la semana que entra estaría publicando el nuevo amigurumi, que es el último amigurumi de Navidad, que también espero y pues les vaya a gustar. Ya saben que yo en diciembre, para Navidad, publico 3 amigurumis de Navidad y 3 amigurumis de Halloween. Los de Halloween pues ya están aquí, ya nomás nos quedaría, los 3 de Navidad. Ya publiqué el primero, este es el segundo, y para la semana que viene les voy a mostrar cuál es el que vamos a realizar, que va a ser el último video, perdón, el último amigurumi de Halloween. Perdón, de Navidad. Bueno, miren, este amigurumi yo lo realicé con hilo con hilo cadeneta, ¿sí? Y con la aguja del número 0. Ahorita se los muestro. Miren, este es el gancho número 0, ¿sí? Es la aguja 0, y vamos a ocupar también otra más chica para hacerle lo que viene siendo los botones y la nariz. Porque si lo hacemos con este hilo grueso y este gancho, pues se va a hacer la nariz más grande. Entonces yo ocupé este gancho de esta numeración y el 0, ¿sí? Con el hilo cadeneta. También vamos a ocupar tijeras. En este caso yo lo voy a realizar con hilo cristal. Este fue hecho con hilo cadeneta, yo lo voy a realizar con hilo cristal. Va a ser, color amarillo, color blanco, va a ser color negro, rojo y color café. También vamos a ocupar pintura. Bueno, ya saben que yo les pinto los ojitos. En este caso pinté los ojitos y la nariz. Si ustedes, tienen ojitos de seguridad, pueden ponerle ojitos de seguridad y bordarle lo que viene siendo la nariz. También vamos a ocupar un poquito de color rosita para ponerle lo que vienen siendo aquí los chapetitos. Y este va a ser el material para realizar nuestro Winnie Pooh. Como es hilo cadeneta, que viene siendo un poco más delgado, a pesar de que estoy con las 2 hebras, lo voy a realizar con el gancho del número 2. Es más, delgado, miren, más delgadito la punta que el gancho del número 0. ¿Sí? Entonces yo voy a usar el número 2. Y vamos a empezar con la bufanda. En color rojo vamos a hacer la bufanda y vamos a realizar 36 cadenetas. 36 cadenas, perdón. Vamos a realizar 36 cadenas, que es lo que vamos a hacer de la bufanda, y vamos a regresarnos con puntos bajos, que vienen siendo 35 puntos bajos, ¿sí? De regreso. Van a ser 36 cadenas y 35 puntos bajos. Y así les tiene que quedar la bufanda de esta manera, ¿sí? Son 35 cadenas y, perdón, 36 cadenas y 35 puntos bajos. El siguiente va a ser, la nariz, y voy a utilizar el gancho más pequeño para realizar la nariz, ¿sí? Y con la nariz vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. Tres y 4. Cerramos nuestro anillo. Esa fue la primera vuelta. Yo no voy a utilizar el marcador de vueltas porque es una pieza muy pequeña y pues me estorbaría mucho el marcador. Pero si ustedes lo quieren usar, pueden usarlo. En la segunda vuelta vamos a hacer los 4 puntos que tenemos, ¿sí? Un puntito en cada punto. Esa va a ser la vuelta número 2. Terminando la vuelta número 2, vamos a realizar la vuelta número 3 y vamos a hacer un punto. Vamos a realizar un punto y un aumento.
Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Terminando la vuelta número 4, hacemos el cierre, que es punto deslizado y cadenita, y cortamos. Y así les tiene que quedar la naricita. De esta forma. Con hilo negro vamos a realizar los botones. Nuevamente voy a usar el gancho más pequeño. Y vamos a hacer para los botones, vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a hacerlo de 8 puntos bajos. Van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo. Y vamos a hacer el cierre. Cierre va a ser con punto deslizado y cadenita. Que se pone muy duro porque las cosas pequeñas, cuando son ganchos muy pequeños, se batalla mucho. Miren, cortamos y así les tienen que quedar los botones. ¿Sí? Un anillo mágico de 8 puntos. Van a hacer otro igual para que sean los 2 botones que vamos a ocupar. Con este mismo hilo negro vamos a hacer el sombrero. Y ya voy a ocupar yo mi gancho número 2, que es con el que voy a hacer todo mi Winnie Pooh. ¿Sí? Vamos a empezar con la pieza que es la de abajo. Viene siendo esta pieza. Vamos a empezar con esta. Y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Terminamos la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, ¿sí? Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminando la vuelta número 2, vamos a realizar la vuelta número 3 haciendo un punto y un aumento. Así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Y terminando la vuelta número 3 vamos a hacer el cierre, punto deslizado y cadenita, ya saben. Y así les va a quedar lo que viene siendo en la parte de abajo del sombrerito. Empezamos con la segunda parte del gorro. Vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar aumentos, ¿sí? Vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminando la vuelta número 2, vamos con la vuelta número 3 y aquí vamos a hacer un punto y enseguida un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos, un aumento, pero por el bucle interior. ¿Sí? Vamos a hacer 2 puntos, un aumento solamente por el bucle interior para ir formando ya lo que es el gorrito de aquí de arriba e irnos ya hacia abajo. Miren, perdón, en la vuelta número 3 fue esta, que hicimos un punto, un aumento, que fueron 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacerlo un punto en cada punto. Ya me estaba confundiendo con el gorrito, el blanco. Entonces, no, va a ser la vuelta número 4, va a ser un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta número 4 y por el bucle interior. Terminamos la vuelta número 4, que fue un punto en cada punto de los 18 que tenemos por el bucle interior.
La vuelta número 5 vamos a hacer un punto y una disminución. Va a ser un punto y una disminución. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. La vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Terminamos la vuelta número 6. En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto y una disminución. ¿Sí? Vamos a hacer un puntito y una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 7. En la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Cerramos aquí y cortamos. Y esta va a ser la parte del sombrero. Ahora con hilo color amarillo vamos a empezar con la trompita, donde está aquí, viene siendo esta de la nariz. Y vamos a empezar la primera vuelta con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminando la vuelta número 2, vamos a hacer ahora de la vuelta número 3 y la vuelta número 4, realizando un punto en cada punto de los 12 que tenemos. La vuelta 3 y la vuelta 4. Terminando la vuelta número 4, vamos a hacer el cierre y cortamos. Y así es como les va a quedar la trompita. Con este mismo color amarillo vamos a realizar un anillo mágico que va a ser la primera vuelta. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. En el último punto de la vuelta número 2 no van a cerrar el punto porque vamos a hacer cambio de color y lo van a cerrar con el color que va a ser el cambio, que viene siendo el blanco. Y vamos a comenzar a tejer con color blanco. Vamos a jalar bien las hebras. Y de la vuelta número 3, en color blanco van a hacer igual un punto en cada punto. De la vuelta número 3 a la vuelta número 6 vamos a hacer en cada vuelta 6 puntitos bajos. ¿Sí? Así de la vuelta número 3 a la vuelta número 6. Hacemos nuestro cierre y cortamos. Vamos a cortar larguito porque vamos a tejer. Vamos a coser en ambos lados. Así van a estar los bracitos. De este vamos a hacer uno más para que sean los dos que vamos a ocupar. Ahora con el color blanco vamos a hacer las patitas. Para los piecitos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. ¿Sí? Después de hacer el anillo mágico de 6 puntos bajos, vamos a hacer de la vuelta número 2 a la vuelta número 4, vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. ¿Sí? De la vuelta número 2 a la vuelta número 4. Y así terminamos nuestras patitas. Hacemos punto deslizado, cadenita y cortamos. Y de esta van a realizar una más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar. Con amarillo vamos a realizar la orejita, porque en este caso nada más le realizamos una sola orejita, porque en este lado va el gorrito. ¿Sí? Entonces va a ser solamente una orejita. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vamos a hacer un punto y en el siguiente un aumento. Y así vamos a hacer alrededor de la vuelta un punto, un aumento. Al final vamos a tener 9 puntos bajos. Terminada la vuelta número 2, en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos.
y hacemos el cierre, punto deslizado, cadenita y cortamos. Y así va a ser la orejita. Y pues estas son las primeras piezas que realizamos de nuestro Winnie Pooh vestido de muñeco de nieve. Espero y les esté gustando, lo vayan a realizar y no olviden de seguirme en mis redes sociales, que se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción del video para que vayan y me sigan y se unan al grupo en Facebook, ¿sí? Bueno, pues esto sería todo. Hasta luego, que tengan excelente día.